Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a todos en el nombre de Jesús. Les doy a todos la bienvenida a este culto de Escuela Dominical. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, verso 25. Leamos todos a una misma voz. Dice: Asimismo, tomo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hoy vamos a predicar bajo la enseñanza Dios de pactos. Amén. ¿Cómo se llama? Dios de pactos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en este momento que vamos a predicar tu palabra, Señor, preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra mente, Señor, preparamos nuestra vida, nuestro oído, Señor Jesús, para que tu palabra, que viva y eficaz, llegue a nuestra vida de una manera especial, Dios del cielo. En tu santo nombre, Dios del cielo, predicamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y en esta mañana, hermanos, como la mayoría de los domingos, vamos a usar la Biblia para predicar. Amén. Porque necesitamos leer la palabra para ser enseñados. Amén. Entonces vamos a predicar bajo el tema ¿qué? Dios de pactos. Amén. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 11, verso 25, habla acerca de la institución de la cena del Señor, y está diciendo aquí, o le escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el ¿qué? El nuevo pacto, ¿verdad? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Entonces está hablando de un nuevo ¿qué? Pacto. Eso quiere decir que han habido pactos anteriores. Amén. Si hay un nuevo pacto es porque hay ¿qué? Un pacto viejo también. Amén. Entonces vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de los pactos de Dios, cómo Dios ha hecho pactos con el hombre. Amén. Porque Dios es el que siempre se ha acercado hacia el hombre. Nosotros, hermanos, o el hombre, ha nacido en su simiente adámica rebelde. No se ha querido acercar a Dios. Dios es el que se ha acercado ¿a quién? Hacia el hombre. Amén. Entonces, si tú vas a un diccionario y buscas la palabra pacto significa convenio, no sé si alcanzan a leer ahí, convenio o tratado, testamento entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. En el diccionario bíblico, en un diccionario hebreo, la palabra pacto viene del hebreo que significa berí y del griego que significa alianza, compromiso, convenio, también testamento. Eso significa ¿qué? La palabra pacto. Entonces, cuando decimos Dios de pacto, estamos diciendo Dios de convenios. Amén. Estamos diciendo Dios de tratados o Dios de testamentos. Cuando usted lee la Biblia, Nuevo Testamento está diciendo nuevo pacto. Cuando lee la Biblia, Antiguo Testamento está diciendo ¿qué? Antiguo pacto. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hay pactos entre iguales o bilaterales, hombre con hombre, nación con nación, donde los términos del pacto son considerados mutuamente. Eso hay ciertos tipos de pactos. Y segundo, hay un pacto que son los pactos de Dios, que son pactos unilaterales. Eso quiere decir que es un pacto de un superior con un ¿qué? Con un inferior. O sea, Dios pactando con el hombre. Amén. Esos pactos unilaterales que son llamados, son donde, ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? Nada, porque todo es de Dios. Amén. Amén. El cielo es de Dios, la tierra es de Dios, los mares son de Dios, los árboles son de Dios, todo es de Dios. Amén. Amén. Pero Él nos da a nosotros la oportunidad como hombres hacer pactos con Él. Abramos las Sagradas Escrituras en el Salmos capítulo 50 y vamos a ver allí, hermanos, algo como Dios nos mira hacia nosotros. Salmos capítulo 50, vamos a leer este salmo. Amén. Amén. ¿Lo hemos encontrado? Salmos capítulo 50. ¿Lo tenemos? En el Salmos capítulo 50 dice: Dios juzgará al mundo. ¿Sí lo tienen? Miren lo que dice, vamos a leer detenidamente. Dice: el Dios de dioses, Jehová, que ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, ¿qué? Mis santos, los que hicieron conmigo, ¿qué? Pacto con sacrificio. Está diciendo, voy a llamar a los míos, los que han hecho pacto conmigo. Pero vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque ni es que toda la bestia del bosque. Amén. Amén. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos que me pertenece. Gloria a Dios. Amén. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto qué en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mi palabra. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenará de su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén. Aquí estamos hablando, hermanos, de cómo Dios hace pactos, ¿no? Amén. Le está diciendo a su nación de Israel, a sus escogidos, le está diciendo, miren, yo he hecho un pacto con ustedes, pero ustedes tienen que entender que aquí yo soy el grande y ustedes son ¿quién? Los pequeños. Amén. Entonces, ¿qué le está diciendo al Señor? Ustedes están pensando que de pronto porque en el antiguo, ahora vamos a ver los pactos bien detenidamente. En el Antiguo Testamento habían pactos condicionales. Eran pactos con condición que el pueblo tenía que quemar becerros, tenían que llevar ofrenda. El Señor dice, bueno, son porque fueron pactos, pero Dios le está diciendo, mire, yo no necesito eso porque todas las bestias del campo, todo el mundo me pertenece. Amén. Por eso nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, porque todo le pertenece ¿qué? A Dios. Simplemente que Dios ha hecho pacto con nosotros para bendecirnos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces tú te dirás, ¿cómo hago yo para hacer un pacto con Dios? Pues no podemos, porque nosotros no podemos pactar con Dios. Es Dios el que hace pactos con nosotros. Porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, y Dios sí tiene todo para ofrecerlo. Amén. Amén. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Nada, hermano. En cambio Dios sí tiene todo para ofrecérnoslo a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces estos son pactos unilaterales, que son ¿qué? Pactos de un superior a un ¿qué? A un inferior. Dios los propone soberanamente. Siempre han sido hechos de Dios hacia el hombre. Nunca es el hombre quien pacta con Dios. Por el contrario, es Dios quien establece el pacto con el hombre. En otras palabras, Dios es ¿qué? Juez y parte de sus pactos. Ahí lo leímos, ¿no? Amén. Algunos de estos pactos tienen forma de promesa condicional, otros de cumplimiento incondicional. Se dividen en pactos temporales y pactos eternos. Todo pacto tiene una dávida de parte de Dios y su respectiva señal, la cual opera como recordatorio. En el nuevo pacto, nosotros leímos el nuevo pacto, ¿no? O Nuevo Testamento, es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado y establecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven ¿qué? A Él. Jesucristo
es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa. El nuevo pacto fue predicho mientras que en el antiguo pacto seguía vigente. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos. En Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En Hebreos capítulo 8. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, el mediador de un ¿qué? Nuevo pacto. O sea que hay un nuevo pacto, ¿verdad? El mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, o un nuevo tratado, o una nueva alianza, o un nuevo convenio, amén. Gloria al nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿quién es el mediador de este nuevo pacto? Vamos a leerlo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Para no leer tanto, hermanos, y para no detenernos ahí demasiado, vamos a leer versículo 6. Amén. Versículo 6, ¿lo tenemos? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un ¿qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Vamos a leer detenidamente. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus ¿qué? Iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y lo que está por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora vamos a ver los pactos viejos y vamos a ver en qué pacto estamos nosotros en este tiempo. Amén. Pero este nuevo pacto tiene ministros también. Abramos las Sagradas Escrituras, hermanos, en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Amén. ¿Lo tiene? 3. Sí, dice, hay un título que dice ¿qué? Ministros. 3.1. 3.1, sí. Pero el título dice ¿qué? Ministros del nuevo pacto. ¿Lo tiene? Aquí dice construcción del templo. No, 2 Corintios capítulo 3. Segundo. ¿Sí lo tiene? Sí, versículo 1. Este está Sí. en la Nueva Internacional. Segundo. Vale, dice, ¿ministros de qué? Del nuevo, Templo. del nuevo pacto. Vale, dice ahí. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Lo tienen o no? Sí. 2 Corintios capítulo 3 estoy leyendo. ¿Sí? Vamos a leer el verso 4, 5 y 6 para no leer tanto. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, en no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual así mismo nos hizo ¿qué? Ministros competentes de ¿qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. Estamos viviendo, hermanos, por eso le enseñé primero las dispensaciones, porque estamos viendo que la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, y estamos en la dispensación del nuevo pacto, podríamos decir también, pero este pacto es el ¿qué, hermanos? Del Espíritu, porque leímos hace un momento que Dios iba a escribir como sus leyes en nuestros ¿qué? Corazones. ¿Cómo lo hace Dios? Por medio del Espíritu Santo. Antiguamente estaba la ley, pero ahora está la enseñanza de Dios. ¿En dónde? En nuestros corazones. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.
Entonces, estos pactos, hermanos, Dios los ha traído para bendecir al hombre. Bajo el nuevo pacto se nos da la oportunidad, diga, se me da la oportunidad de recibir la salvación. Porque estamos bajo ¿qué? El nuevo pacto. Eso quiere decir que Dios nos da la oportunidad de recibir la salvación como un regalo gratuito para toda la humanidad. Amén. Nuestra responsabilidad, la única responsabilidad que tenemos es practicar o ejercitar la fe en Cristo Jesús, el único que cumplió la ley a favor nuestro y puso fin a los sacrificios de la ley a través de su muerte sacrificial. A través del Espíritu Santo, Dios nos da ¿qué? Vida, ¿verdad? Que vive en todos nuestros corazones. Participamos en la herencia de Cristo y disfrutamos de una continua y permanente relación con Dios en el nuevo ¿qué? Pacto. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver aquí una imagen, hermana. No sé si la alcanzan a leer. Ahí dice, pactos de Dios y el hombre. En los pactos de Dios y el hombre, Dios es soberano. Los términos son soberanamente impuestos sobre el hombre. El hombre no negocia. Diga, el hombre no negocia. El hombre no negocia. Porque ¿qué vamos a negociar con Dios? Nada. No debemos. No tenemos nada que negociar. Amén. Amén. El hombre no negocia los términos con Dios. Además, estos pactos son vínculos de sangre. El resultado del incumplimiento del pacto es la muerte y el derramamiento ¿qué? De sangre. Un teólogo, el doctor Palmer Robinson, define los pactos como un vínculo de sangre soberanamente administrados. Amén. Dice, un pacto es un vínculo verbalizado, una promesa de Dios al hombre, que crea una relación de Dios con el hombre y define el papel que cada parte jugará. Esta promesa de igual puede ir acompañada de una señal y un sello. Por ejemplo, la señal del pacto con Noé fue ¿qué? El arco iris. Ahora lo vamos a leer. La circuncisión era la señal del pacto con Abraham y la señal del nuevo pacto, ¿cuál es? El bautismo. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted está haciendo un pacto con Dios. Inicia una nueva relación, una nueva alianza, un nuevo convenio con Dios. Amén. Amén, porque la palabra bautismo significa morir y volver a nacer. Entonces, ¿cómo yo tengo un nuevo pacto con Dios? ¿O cómo hago yo pactos con Dios? La única manera que yo pueda pactar con Dios es diciendo que me bautizo. Amén. Y cuando yo estoy comiendo la Santa Cena, ¿qué dijo Jesús? Cuando ustedes tomen la copa, están haciendo memoria del nuevo ¿qué? Pacto. Estoy diciendo, estoy en los caminos de Dios, estoy celebrando que aún sigo ¿qué? En el nuevo pacto. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sus términos de pacto son absolutos, la vida y la muerte. La pena por incumplimiento es siempre la muerte. El término en sangre indica que este pacto se rompe, la vida del infractor debe ser tomada. Está presente la sangre en la circuncisión. Pactó Dios con Israel, rociando la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. El derramamiento que hizo Cristo fue su propia ¿qué? Sangre. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son los diferentes pactos en la Biblia? Vamos a ver cuántos pactos hay en la Biblia, amén. ¿Qué características tienen estos pactos, amén? Hay, si diga 7. 7 pactos bíblicos. Diga 7. 7. A eso, vamos a repetir. Recuerda que ya decía que teníamos que repetir. Entonces, ¿cuántos pactos hay? 7 pactos específicos que revelan las Escrituras. Estos 7 pactos se dividen en 2 categorías: condicional e incondicional. Amén. Los pactos condicionales se basan en ciertas obligaciones y requisitos previos. Si no se cumplen los requisitos, se rompe ¿qué? El pacto. Son pactos condicionales, que quiere decir con condiciones. Y hay pactos incondicionales, se hacen sin condiciones y se mantienen independientemente de la fidelidad o infidelidad de una de las partes. Ejemplo, ¿qué es un pacto incondicional? Cuando Dios destruyó la tierra, o cuando se cayó el diluvio sobre la tierra, entonces el Señor hizo pacto con Noé. Ahora lo vamos a leer bíblicamente. Y dice la Biblia que Dios colocó el arco iris y dice: vea, Noé, voy a hacer pacto contigo que jamás volveré a destruir el mundo con agua. Y mi señal será ¿qué? Mi arco iris. Por eso cuando está lloviendo muchísimo, muchísimo en la tierra,
sale el arco iris y Dios se acuerda, uy, no voy a terminar la tierra con agua otra vez. Amén. Porque la señal del arco iris es para Dios y para el hombre. Que Dios prometió no volver a destruir el mundo con agua. Amén. Amén. Ahora lo vamos a ver bíblicamente. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aquí he puesto una tabla, no sé si la alcanzan a mirar, acerca de los 7 pactos. El primer pacto se llama el pacto edénico, que está en Génesis. ¿Cuál era la condición? El hombre tenía que obedecer, no comer. La señal, el árbol del conocimiento del mal. La respuesta del hombre tenía que ser ¿qué? Tenía que ser ¿qué? Fiel, pero el hombre fue ¿qué? Infiel. El pacto adánico, que está después de que el hombre es sacado del huerto del Edén. El pacto es incondicional, enemistad entre la serpiente y la mujer, y Dios es ¿qué? Fiel. Luego viene el pacto noémico, el pacto Noé, que es un pacto incondicional, que la señal será ¿qué? El arco iris. Dios sigue siendo ¿qué? Fiel. Luego viene el pacto de Abraham, que es guardar el pacto de Abraham y su descendencia. La señal era ¿qué? La circuncisión. Dios es fiel, Abraham es fiel, y el hombre, la descendencia, sigue siendo ¿qué? Infiel. Luego viene el pacto de Moisés, que era la obediencia a la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y su señal era que debían de guardar el ¿qué? El sábado. Pero el hombre fue ¿qué? Infiel. Luego viene el pacto de David, que es un pacto incondicional, reino sobre Israel para siempre. Dios fue ¿qué? Fiel. Y luego estamos viviendo el último pacto, que es el nuevo pacto. Condición: el hombre tiene que tener fe. Amén. Es la única condición. ¿Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo qué? Tú y tu casa. Es la condición que Dios coloca. Amén. Para este nuevo pacto no le está diciendo haga esto, deja hacer esto. No, crees solamente. Amén. En el nuevo pacto, hermanos, solamente es el mejor pacto que Dios ha hecho con el hombre. Porque en este pacto es muy fácil cumplir. Solamente tengo que creer en el Señor. Y si me falta fe, la Biblia dice que la fe es un don de Dios, un regalo. Si no tengo fe, pues Dios me regala para que le crea. Amén. Amén. Y estamos que en el nuevo pacto. Amén. El hombre sigue siendo fiel. Y aquí no se sabe la respuesta del hombre, porque eso ya depende de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver pacto por pacto. El primer pacto, ¿cuál es? El pacto edénico. Es cuando Dios pacta condicionalmente con Adán. ¿Cuál fue esa condición? Dios le otorgó el mundo a Adán y a Eva. Consistía en que el hombre gozaran de su estancia en el Edén. Además disfrutarían la plenitud de la presencia de Dios y las prerrogativas que Él le había concedido. Estas se cumplirían siempre y cuando tuvieran la señal del pacto, que consistía en probar su fidelidad y obediencia al no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Todos sabemos qué ocurrió en el Edén, ¿verdad? Se terminó este pacto, esta alianza que Dios hizo ¿qué? Con el hombre, ¿verdad? El hombre después de su caída perdió todos los privilegios que tenía en el huerto del Edén. Ese fue el primer pacto. ¿Cómo se llama? ¿El pacto qué? Edénico, el que Dios hizo con Adán estando en el Edén. Luego viene el segundo pacto, que es el pacto que adámico o adánico. Amén. El segundo pacto es el pacto ¿qué? Adámico, que Dios hace con Adán después de haber pecado. Es un pacto condicional. Ya le pone Dios condiciones al hombre. El pacto adámico gobernó la vida del hombre en su estado caído. Las condiciones que establecen en este pacto han de continuar hasta la edad del reino milenial, cuando la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios hizo este pacto con Adán. Adán aquí representa a toda la humanidad. Los elementos del pacto son: 1. La serpiente es el instrumento que Satanás usó. Cayó bajo ¿qué? Maldición. La promesa de la redención del hombre por el Redentor. La condición de la mujer cambia. La tierra cae bajo maldición. La tarea liviana que el hombre tenía de cuidar el huerto de él, ahora se volvió en un trabajo fatigoso, porque el Señor le dijo al hombre: con el sudor tuyo te vas a ganar el pan. Ya no va el huerto de Edén a producir. No, ahora vas a labrar ¿qué? La tierra, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Jesús.
Entonces en este nuevo pacto el Señor le dice que el hombre tiene que muerte física, muerte espiritual. El hombre tuvo reconocimiento del bien y el mal. El hombre fue expulsado del huerto de Edén y la promesa de la redención como señal. Amén. Que el hombre fue vestido con túnicas de pieles. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Ahora nosotros, diga nosotros, Nosotros estamos vestidos de Cristo. estamos vestidos de Porque Cristo. este es el nuevo ¿qué? Pacto. Pacto, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Luego viene, hermano, lo que es el tercer pacto, que es el pacto noémico, noénico, el pacto de Noé. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 6, porque quiero que leamos un poco. Amén. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Génesis capítulo 6, versos 18 y 19 dice: mas estableceré ¿qué? Mi pacto, ¿quién? ¿Lo tiene, no? Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor a Noé? Mas estableceré ¿qué? Mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arco, para que tengan vida contigo, macho y hembra, ¿qué? Serán. Le está diciendo el Señor, mire, Noé, se va a acabar un pacto antiguo que era el pacto con Adán. Ahora es que voy a establecer ¿qué? Mi pacto contigo. Voy a tener una nueva relación, voy a tener una nueva alianza contigo, Noé. Voy a pactar contigo. Voy a establecer ¿qué? Mi pacto contigo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 9, verso 8, hermanos. Amén. Amén. Versículo 8, ¿no? 9, 8. ¿Lo tenemos? Amén. Génesis capítulo 1, verso 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Miren lo que dijo Dios cuando hizo ese pacto. Dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco ¿qué? Mi pacto ¿quién? Con vosotros y con vuestros descendencias después de vosotros. ¿Lo están leyendo conmigo? Amén. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que se salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré ¿qué? Mi pacto con vosotros. Mire Dios cómo restablece la palabra pacto, ¿no? Estableceré ¿qué? Mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne ¿qué? Con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir ¿qué? La tierra. Está diciéndole, mire, voy a hacer pacto con ustedes. Han sufrido un horrendo diluvio, se desapareció casi la raza humana, pero ahora no voy a destruir ¿qué? La tierra con más diluvio. Dice: mi arco he puesto en las nubes, la cual será por señal de ¿qué? De mi pacto entre mí y la tierra, ¿verdad? Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré ¿qué? Del pacto mío. ¿De quién es el pacto? Del Señor. Por eso cuando va a llover mucho, muchísimo bien, usted sale el arco iris y dice: ¿verdad que no puedo destruir otra vez la tierra con aguas? ¿Está en la Biblia o no? Amén. 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 ¿Sí lo están leyendo, hermanos? Este pacto tenía una señal que era ¿qué? El arco iris. Mire, y dice: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no hará ¿qué? Más diluvio de aguas para destruir la carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y ¿qué? Y me acordaré del pacto perpetuo. Quiere decir pacto eterno. O sea, mientras viva esta tierra, mientras estemos en las dispensaciones, la tierra no se va a acabar por agua. Amén. Porque eso es una señal incondicional, no tiene condiciones para el hombre. Dios prometió que no volvería ¿qué? A destruir el mundo con agua. No. Puede llover, pero si sale el arcoíris se fue la lluvia. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Verso 17 dice: digo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí
y toda carne que está sobre la tierra. ¿No? ¿Usted está sobre la tierra? Amén. Entonces, ese pacto también nos cobija a todos nosotros. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el pacto que noémico, o el pacto que hizo que Dios con Abraham. Vamos a ver el cuarto pacto. El cuarto pacto es el pacto que Dios hace con Abraham. Amén. ¿Cómo se llama el cuarto pacto? El pacto abrámico y abrámico. Abrámico. Que es un pacto que Dios hace con un hombre que llama y le dice que le va a bendecir. Es un pacto incondicional que Dios hace ¿qué? Con un hombre, gloria al nombre de Jesús. Amén. La promesa del pacto consistía en que Abraham tendría tierra y descendencia física y espiritual prometidas, polvo y arena y estrellas. La señal del pacto fue la circuncisión. En este pacto Dios puso a prueba la obediencia y la fe de Abraham. Fue ratificado para con Isaac ¿quién? E Ismael. En Génesis capítulo 12 tú te das cuenta, si eres lector de la Biblia, que Dios llama a un hombre para hacer pacto con él. Amén. Ahí en Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que ¿qué? Te mostraré. Dios había llamado a Abraham para hacer ¿qué? Un pacto con él, para bendecirle a él y para decirle que iba a tener muchos hijos. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, este pacto se llama ¿cómo? El pacto abrámico. Luego viene, después del pacto abrámico, viene el quinto pacto que se llama el pacto mosaico o sinático, o el pacto que hizo Dios con Moisés. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Moisés? El pacto que hizo Dios con Moisés fue un pacto con condiciones. Dios le da la ley al pueblo. Dios le da las leyes al pueblo. Dios le dice, vea, si ustedes obedecen la ley, ustedes van a ser bendecidos. Pero si ustedes no obedecen la ley, van a ser maldecidos. Por eso tú eres lector de la Biblia en Deuteronomios capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, donde habla bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. ¿Eso fue qué? El pacto de la ley. ¿El pacto qué? De Moisés. Pacto condicional, pacto con condiciones. Fue instituido en el Sinaí, celebrado en Oreb y renovado en los campos de Moab. Consistía en que Dios sería su rey bajo las condiciones de guardar sus leyes, sus eruditos, sus mandamientos, que incluían los 10 mandamientos también. En caso de que fueran desobedientes, tendrían ¿qué? Maldición. En este pacto hay por lo menos 2 señales para Israel: la señal de la sangre, y la señal principal para el israelita era ¿qué? El día de reposo. Los israelitas tenían que guardar el día sábado, diciéndole al Señor que estaban guardando ¿qué? Su pacto. También tenían que, la señal de sangre era que cada vez que nacía un niño varón israelita, tenían que hacer lo que es la operación de la circuncisión, tenían que cortar el prepucio del niño, y entonces era un pacto ¿qué? De sangre. Amén. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Era una señal, amén. En el lugar de ello profanaron hasta el día de reposo, que era su señal de obediencia. Amén, hermanos. Entonces vemos que ese pacto es un pacto ¿qué? Viejo. Luego viene lo que es el pacto davídico. Nace el rey David, Dios llama a David y le dice a David que le iba a dar un hijo que sería ¿qué? Rey para siempre. Amén. Es el pacto davídico. Es un pacto hecho de Dios con David. David, quien había llegado al trono de Israel por voluntad del Señor, Dios de Israel, y que ahora moraba en una casa de cedro, le parecía inoportuno que Dios, que lo había bendecido tanto, aún morara en una casa de pieles entre cortinas. Y quiso hacerle una morada adecuada para Dios, pero debido a que David era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, Dios no le permitió construir esa casa. Esa responsabilidad fue dada a Salomón, el príncipe de paz. Sin embargo, Dios le hizo ciertas promesas a David concernientes a la perpetuidad de su paz. Una casa davídica, es decir, que había David de tener un hijo que sucedería al trono y establecería su rey. Ese hijo sería Salomón. Construyó el templo, que Salomón construyó el templo, pero el hijo que iba a establecer el trono de David era nuestro Señor Jesucristo. Por eso en una ocasión, cuando Jesús iba caminando sobre la tierra, una vez le gritaron: Jesús, hijo ¿qué? De David, ten misericordia de mí. Amén. Amén. Porque David, Dios le había dado un pacto que iban a ser un hijo
que iba a gobernar a Israel para siempre. Si tú eres, abramos la Biblia, hermano, en San Mateo. Gloria al nombre de Jesús. En San Mateo capítulo 1. Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 1. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Lo hemos encontrado, ¿no? En San Mateo capítulo 1 hay algo que dice, ¿qué dice? La genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Vamos a leer la genealogía. Amén. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? De David. ¿Por qué pone primero que David? Porque ahí era que se le había dado ¿qué? En el pacto que Dios hizo con David, Dios le había prometido que iba a salir, de él iba a salir un hijo que iba a gobernar ¿quién? A Israel. Miren lo que dice, hermanos. Libro de la genealogía ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de quién? De Abraham. Ah, gloria a Dios. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Arán, Arán engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, y Nazón a Salmón, Salmón engendró a Ra de Booz, Booz engendró a Ru, a Obed, y a Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, Salomón de la que fue mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, a Atsa engendró a Josafá, Josafá a Jorán, y Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú a Leaquión a Azor, y Azor engendró a Sadó, Sadó a Aquín, y Aquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar a Matián, y Matián a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son ¿qué? 14. Desde David hasta la deportación son ¿qué? 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son ¿qué? 14. Ahí está claro, hermanos. ¿De dónde viene el linaje quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto, en el pacto de David, Dios le había prometido a David que iban a hacer ¿qué? Un hijo. Y ese hijo va a ser ¿qué? Rey de Israel para siempre. Por eso cuando tú lees en San Mateo capítulo 1, en el capítulo lo primero que decir ¿qué? Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de quién? De David. ¿Me han entendido esta parte? Amén. ¿Alguno había leído la genealogía de Jesucristo? Bueno, no. ¿No? Bueno, hoy la leímos. Hoy la leímos, amén. En el pacto de David, podemos entender, hermanos, que David, Dios le había dado ¿qué? Una señal que iba a tener ¿qué? Un hijo que iba a ser ¿qué? Rey de Israel, príncipe, gloria al nombre del Señor, y que este hijo iba a gobernar al mundo. Vamos a leer en Isaías capítulo 9, hermanos, y vamos a leer esta parte en Isaías capítulo 9. ¿Lo tenemos? Isaías 9. Isaías 9, capítulo 9. Hay un título que dice Nacimiento y reinado del Mesías. ¿Lo tienen? Isaías capítulo 9, ¿lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? Nacimiento y reinado del Mesías. ¿Lo tienen conmigo o no? ¿Sí? Nacimiento y reinado del Mesías. Sí, dice. Versículo 6 dice así, vamos a leer el verso 6. Amén. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Lo tienen, no, hermanos? Sí. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre como admirable, consejero. ¿Y qué más era ese niño? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que el Dios fuerte iba a nacer, el Padre eterno iba a nacer. Príncipe de paz. Todos los títulos que ese niño iba a tener. ¿Quién era quién?
nuestro Señor Jesucristo, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿quién? Y Padre, lo están leyendo conmigo, ¿no? Padre eterno. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese niño tenía que todos esos títulos, y dice, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrán límite sobre el trono de quién, de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Está diciendo que este niño, que era quién, Jesús, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, iba a gobernar en el trono quién, de David. Por eso, cuando Jesucristo lo crucificaron, le pusieron una corona y le colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Amén. Amén. Porque el Señor nació y venía con promesa de que iba a seguir que la línea de gobierno del rey David. Dios le había prometido a David que iba a nacer un hijo, que iba a tener un hijo y que ese hijo va a ser ¿qué? Gobernador del mundo. Por eso Dios tiene el título, el Señor tiene el título ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, este fue el último pacto, hermanos, que Dios hizo con un hombre directamente, que fue el pacto que hizo con David, ¿verdad? Dios lo cumplió. Dios cumplió porque, diga, Dios nació. Dios tuvo un nacimiento. Usted leyó conmigo, ¿no? Dios fuerte y Padre eterno. Amén. Amén. Pero usted me dirá, ¿y cómo así que Dios tiene nacimiento? No, pues nació fue Jesucristo. Amén. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios. Dios es uno solo. Amén. 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 Yo y el Padre, Uno uno solo solo. somos. Pero Jesucristo se puso de primero, como dicen en Colombia, el burro por delante. Yo y ¿quién? Yo y el Padre, uno somos. Amén. Amén. Entonces, en este pacto, hermanos, en este pacto, Dios lo cumplió. Y ahora, Dios hizo un pacto con todo el mundo. A nivel mundial, que se llama como el nuevo pacto, hermanos. Este pacto es llamado también el pacto de la gracia de Dios. Amén. Es el pacto incondicional que Dios le ha dado a la humanidad. Es el mejor pacto. ¿Sabe por qué? Porque en este pacto Dios no va a mirar a ninguna raza. Dios no va a mirar a ningún color. Dios no va a tener distinción, porque Dios no va a hacer ¿qué? Acepción de personas. Usted lo leyó conmigo en Hebreos capítulo 9. El más dice, los niños serán también enseñados, porque los niños también reciben la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este nuevo pacto, hermanos, todos los hombres que quieran acobijarse a las bendiciones de Dios tienen que aceptar a Jesucristo por la fe. ¿Cómo me inicio yo en el nuevo pacto? Bautizándome en el nombre de Jesús. ¿Cómo permanezco yo en el nuevo pacto? Siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Y cómo yo sé que estoy en el nuevo pacto? Participando en la nueva cena. Porque cuando tú participas de la cena, usted está diciendo, este es el nuevo pacto que Dios, hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Amén. Y en este nuevo pacto, hermano, vea, yo como pastor he sido testigo de testimonios que Dios no abandona al hombre. Amén. En una ocasión un hermano se descarrió y vivía en un pueblo, hermanos, y ese hermano se había descarriado. El hermano había sido bautizado en el nombre de Jesús, el hermano había recibido el Espíritu Santo, pero de pronto en su vida se fue para el mundo, se descarrió y siguió las cosas mundanas otra vez. Y estando en el mundo, unas personas le tenían rabia al hermano, le tenían mucha rabia al hermano, y entonces fueron donde unos brujos y querían hacerle un maleficio al hermano. Querían hacerle daño al hermano. Y entonces se fueron donde unos brujos, la gente que le quería hacer daño al hermano. Y cuando fueron estas personas donde los brujos, le dijeron, tráiganos una foto, tráiganos un pedazo de cabello. Bueno, cosas con las que trabajan los brujos. Y las personas fueron a llevarles esas cosas a esos brujos. Y vuelvan entre 3 días. Y dice el hermano que contó el testimonio que le llevaron eso a esos brujos. Y cuando fueron de los 3 brujos, dijo, no, contra esa persona no podemos hacer nada. Dijeron, pero ¿por qué? Dice, porque esa persona tuvo un pacto muy importante
con alguien muy importante. Es más, esa persona es intocable. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus pactos. Amén. 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 Porque cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús, está diciendo que usted se somete al gobierno de Dios y está recibiendo ¿qué? A Dios en su corazón y recibiendo a Dios en su vida. Amén. Eso es el nuevo ¿qué? El nuevo pacto. Tú te puedes descarriar, tú te puedes ir para el mundo, que cosa que no deberíamos de hacer. Pero aunque estés en el mundo, tú fuiste participante ¿qué? De un nuevo pacto, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y en este nuevo pacto, diga, nuevo pacto Nuevo pacto. es el mejor que Dios ha hecho para la humanidad. Ya no lo hizo con un hombre, primero lo hizo con Adán, luego lo hizo con ¿quién? Con Noé y sus 3 hijos, luego lo hizo con Abraham, luego lo hizo con Moisés en el monte Sinaí, luego lo hizo con David. Pero ahora, hermanos, porque el amor de Dios se ha derramado de una manera sobrenatural, ahora hizo un pacto con todo el mundo. Por eso cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz, había un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda. El de la derecha le dice, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvate a nosotros. El de la izquierda dice, aún no estando tú en esa condición ahí colgado, y ni siquiera temes a Dios. Y le dice este hombre, este ladrón, le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí en tu reino, ¿verdad? Cuando estés en tu reino, acuérdate. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Porque en este nuevo pacto, hermano, nos alcanzan las promesas de Dios. Amén. Este nuevo pacto, ¿cómo lo inicio? Por la fe. Por la fe yo me bautizo en el nombre de Jesús. Por la fe recibo el Espíritu Santo. Por la fe caminamos. Por la fe participo en la Santa Cena, hermano. Todo es un camino, ¿qué? De fe. Amén. Este nuevo pacto, lo único que el hombre tiene que poner es fe y Dios lo coloca todo. Y si no tiene fe, pues dice la Biblia que esto es un don de Dios que Dios le da al hombre. En este nuevo pacto, hermano, diga, yo alcanzo las promesas de Dios. Yo alcanzo las promesas de Dios. Que son para mi vida, gloria al nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, amén, hermanos. Mire, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Efesios. Yo quiero que hablamos la palabra del Señor en Efesios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. En Efesios capítulo, ya le digo qué versículo vamos a leer. ¿Tiene la Biblia abierta en Efesios? Amén. Efesios capítulo 2 vamos a leer ahí. Antes de terminar vamos a leer ahí. Ya voy a terminar, hermanos. ¿Dos qué? 2, vamos a leer 2. Salvo por gracia. ¿Salvos qué? Por gracia. Vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Amén. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis ¿qué? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, contra el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros ¿qué? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Verdad? Pero Dios, que es que rico, oiga, Dios es rico. Dios es rico. ¿En qué? En misericordia, hermanos. Por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios. Que aún estando nosotros que muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy ¿qué? Salvos. Amén. Amén. Y esto no de vosotros, pues es un don, por gracia sois salvos por medio ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿qué? De Dios. O sea que Dios me regala fe para que yo crea. Amén. ¿Está leyendo conmigo? Gloria a Dios. Amén, dice. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Diga, yo soy hechura de Dios. Soy hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados ¿qué? Incircuncisión, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno ¿qué? Ajeno ¿qué? Dígalo, hermano. Ajeno a los pactos de ¿qué? Nosotros estábamos alejados de los pactos de Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Amén. ¿Estábamos qué? Alejados de los pactos de Dios. No teníamos ninguna relación con Dios. Dios solamente había hecho pactos con su pueblo. Amén. Amén. Pero nosotros estábamos ¿qué? Alejados o ajenos a los pactos de Dios. Amén. De la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Pero ahora, en Cristo Jesús, Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos tocó el mejor pacto. El nuevo pacto, hermanos, que Dios hizo, hermanos. Ya no seleccionó un solo grupo, ya no seleccionó un solo hombre, sino seleccionó ¿qué? A todo el mundo. Solo diga, solo depende de mí. solo depende de mí. Si quiero cumplir el pacto de Dios conmigo. El pacto de Dios. Amén. Solo depende de mí. Porque Dios no necesita de nosotros nada. Lo leímos en el Salmo 50, ¿no? Dios, ¿qué necesita de ti? Una ofrenda, un vestido. Dios no necesita nada. Solo necesita, hermanos, que yo tenga ¿qué? Mi amor puesto en Él. Amén. Solamente eso, hermanos. Porque la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? Con toda ¿qué? Tus fuerzas. Es lo único que Dios pide. Vamos a estar sobre nuestros pies. Amén. Amén. Y vamos a decirle, Señor, vamos a orar, hermanos, pero vamos a orar con inteligencia. Vamos a decirle, Señor, gracias. Va, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, gracias te doy porque estamos en el nuevo pacto, Señor. Este nuevo pacto que tú has traído para con los hombres, Señor, también ha traído a mi vida bendición, paz, salvación, gozo. Amén, hermanos. Dígale, Señor, este nuevo pacto que lo único que incluye es fe. Oh, hermano, dígale, Señor, este nuevo pacto que lo único que pide es obediencia. Dígale, Señor, yo quiero, Señor, cumplir el pacto que tú has hecho conmigo, Señor. Perdóname si alguna vez he faltado a tu pacto, Dios, pero hoy, diga, hoy me acerco con un corazón, Señor, contrito y humillado. Hoy te digo, Señor, yo he fallado a tu pacto, Señor Jesús. Yo he fallado porque soy un hombre con imperfecciones, soy un hombre con debilidades, soy un hombre con luchas, pero hoy levanto tus manos, Señor. Y en el nuevo pacto tú dices que eres rico en misericordia. Diga, tú eres rico en misericordia. Tú eres rico en benignidad, Señor. Tú eres rico en longanimidad, soberano Dios. Tú eres rico para con todo aquel que quiera hacer y establecer este nuevo pacto contigo, Jesús. Levanta tus manos y dígale, Señor, es el mejor pacto que tú has hecho con el hombre, Señor. El nuevo pacto me ha cobijado la salvación de mi alma. El nuevo pacto ha traído salvación a mi vida. El nuevo pacto ha traído gozo a mi alma, Dios del cielo. Este nuevo pacto que tú has hecho para la humanidad ha traído salvación para la humanidad. Dígale, Señor, estoy en el nuevo pacto. El pacto incondicional, no hay condiciones. Solamente tengo que creer. Solamente tengo que confesar con mis labios. Solamente tengo que decir, Señor, yo quiero seguir en este nuevo pacto. Yo participo, Dios del cielo. Yo participo en la cena del Señor. Yo también, Señor Jesús, soy participante del nuevo pacto. Gloria a Dios. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Diga al Señor, en este nuevo pacto tú has prometido que tendrías mejores promesas para la humanidad. Y una de las promesas es la relación que tú tienes conmigo, Señor. Esa relación de amor, esa relación de justicia, esa relación de verdad, esa relación de tu Espíritu Santo en mi vida.
Ha hecho que yo disfrute este nuevo pacto. Ha hecho que yo disfrute esta nueva vida. Ha hecho que yo disfrute esta nueva conveniencia. Este nuevo tratado que tú tienes para con el hombre. Gracias, Señor, por este nuevo pacto que tú has traído a mi vida. Gracias te doy, Señor, por este pacto que has traído a la humanidad. Gracias te doy, soberano Jesús, porque este pacto ha sido el mejor de todos. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, hermano, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Este es el mejor pacto, gloria al nombre de Jesús. Bendito es tu santo nombre, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos, estamos en el mejor pacto, hermanos.